de forma rápida para luego continuar el tema. Primero vamos a hablar de malaria o paludismo, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas. Vamos a hablar luego de lo que es la enfermedad de leishmaniasis. Hemos dicho que la malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria que está provocada por protozoarios del género Plasmodium. Hemos dicho que también es transmitida por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. 4 especies infectan al hombre: el Falciparum, el Vivax, el Malaria y el Plasmodium ovale. Con las especies identificadas en Bolivia, hemos indicado que es el Plasmodium Vivax, que nos da lo que es la malaria benigna, y el Plasmodium falciparum, la que nos da la malaria maligna. Hay un ciclo humano del parásito, también hemos hablado de aquello, y hemos dicho que se transmite generalmente por la picadura de mosquito, este mosquito infectado del género Anopheles, y hay también otras vías de transmisión que son mucho menos frecuentes, pero que son vías de transmisión. Hablamos de la vía vertical y la transfusional. Esto ocurre cuando se realizan transfusiones sanguíneas, puede existir un accidente de laboratorio o por la utilización de las jeringuillas que están contaminadas. ¿Cuáles son los periodos de incubación? Esto también hemos visto que son habitualmente de 13 a 28 días, pero estos son variables, considerados con una variación que oscila entre los 9 a 12 meses en el caso del Plasmodium vivax. También tenemos en el reporte, en la lectura de la bibliografía, que se ha comunicado un caso con un periodo de incubación de tan solo 3 días, y para esto hay diversos factores que influyen en su duración. Podemos citar grado de inmunidad, haber realizado una quimioprofilaxis previa y también la vía de contagio. Hemos hablado por el mosquito y también por la transfusión o de manera congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a hacer de los 2 tipos que existen en Bolivia, el Falciparum. Esta provoca una fiebre terciana maligna o perniciosa. Esto es importante. Al igual que los otros temas, yo me he permitido también adjuntar la parte clínica y también vamos a ver la parte epidemiológica. Esta es la más severa, tiene un periodo de incubación de 11 a 14 días y hay situaciones clínicas que presenta esta enfermedad. Primero, puede haber una infección aguda no complicada. Es una malaria severa y complicada. Puede existir una malaria cerebral, que es la más frecuente. Hay insuficiencia renal, hay una hemorragia, hay anemia severa, hay ictericia y por lo tanto hay un daño hepático. Puede presentar la persona una hipoglucemia y también pueden presentar síntomas gastrointestinales. ¿Qué pasa con lo que es las manifestaciones clínicas del Plasmodium vivax y el ovale? Estas presentan una fiebre terciana benigna, a comparación que esta es una fiebre terciana maligna o perniciosa. Estamos hablando del género Falciparum. Periodo de incubación de 5 a 15 días. Esta tiende a ser crónica, tiene un cuadro clínico que presenta escalofríos, fiebre alta, sudoración profusa y también existe una esplenomegalia, es un aumento del hígado. ¿Cuáles son en el Plasmodium malariae las manifestaciones clínicas? Aquí hay una fiebre coartana. La sintomatología es más benigna. Esto es una patología más crónica. Puede también esta patología recrudecer después de muchos años. Hay un periodo de incubación más prolongado y a esta también se llama la malaria crónica. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la observación de identificación de estos parásitos en muestras de sangre. Podemos utilizar métodos como la gota gruesa, el extendido de sangre periférica, las pruebas de diagnóstico rápido, lo que se llama inmunocromatografía.
el PCR, rayos X inmunológicos. También podemos pedir exámenes complementarios si todavía amerita. Acá en el cuadro de la derecha, en la parte baja, es lo que se hace el frotis, y también esto es la gota gruesa. ¿Qué podemos hacer en la prevención y el control? Se hace tratamiento y se hace un aislamiento del enfermo. Para esto debemos utilizar mosquiteros. A través del programa nacional, en alguna oportunidad, estos mosquiteros tienen una distribución gratuita, pero están impregnados con insecticidas de larga vida. Esto generalmente se otorga en lugares hiperendémicos, donde hay esta enfermedad. Se puede construir y proteger las viviendas. Se tiene que hacer un control químico. Eso quiere decir con campañas de rociado residual con adulticidas, o de estos los más utilizados son la deltametrina y la alfa-cipermetrina. También podemos hacer un control biológico. Existen cambios en el comportamiento humano y podemos hacer campañas de eliminación de criaderos de larva del mosquito por medios físicos, químicos y también biológicos. Tratamiento, esto está escrito en todos los protocolos para el Vivax y para el falciparum. Podemos utilizar la cloroquina a esta dosis, la primaquina a esta dosis, todos kilopeso, el primero 3 días, el segundo, que es la primaquina, por 7 días. En el falciparum se utiliza la mefloquina, se da en una dosis de 12.5 por 2 días. También podemos utilizar el artesunato, 4 miligramos, y también la primaquina. Esta es la que más se utiliza, 0,50 miligramos peso, solo el tercer día. ¿Qué debemos hacer en la parte de la vigilancia epidemiológica? En estos temas que estamos indicando de acuerdo al plan analítico que tenemos de la materia, tendríamos que solo dar esta parte, pero es importante que ustedes puedan conocer la parte también clínica. Decimos que en la vigilancia epidemiológica, todo paciente que se ha realizado el diagnóstico microscopio o prueba de laboratorio o de alguna forma prueba rápida para malaria, sea por favor entiendan bien, negativo o positivo, se debe registrar en los formularios porque es de notificación inmediata y también obligatoria. La falla del tratamiento para la malaria o antimalárico por tratarse de posible resistencia. El lugar probable de la infección debemos cuantificar, y es importante este dato. El número de medicamentos entregados para que la persona tome de acuerdo a la indicación médica, y todo caso de muerte por malaria confirmada o sospechosa de ella. Es estos casos de notificación obligatoria. Este es el formulario de registro individual de casos de malaria, donde de alguna forma debemos dar énfasis en lo que hemos indicado. La falla del tratamiento, el lugar probable, el número de medicamentos entregados y todo caso de muerte por malaria confirmada o sospechosa de ello. Y este es el formulario de registro. También en la vigilancia epidemiológica debemos hacer a todo paciente con malaria, se debe realizar el tratamiento supervisado. Esto puede ser en domicilio o en el puesto de salud. También debemos a todo paciente hospitalizado con diagnóstico de malaria, se debe hacer un control diario de gota gruesa y extendido sanguíneo. Esto hasta obtener 2 muestras consecutivas de forma negativa, y posterior a eso se hace un seguimiento de la parasitemia siguiendo el protocolo estandarizado de la OPS de 28 días. También debemos realizar educación a la familia y al resto de la comunidad, haciendo énfasis en la transmisión de la enfermedad, los síntomas que hemos visto y hemos conocido y la importancia del tratamiento, y también importante de la identificación del control de los factores de riesgo.
En caso de brote epidémico, esto por favor vayan entendiendo bien porque la calificación de brote en la parte epidemiológica en estas patologías varía mucho. En lo que es la malaria, es una determinada área geográfica. Se realiza nosotros la búsqueda activa de casos portadores, pueden ser asintomáticos o sintomáticos, mediante el diagnóstico por gota gruesa. En zonas no endémicas de malaria, debe hacerse a todo paciente confirmado con malaria, debe realizarse investigación epidemiológica del caso. Y esto se hace con dos métodos, laboratorial y también se puede hacer gota gruesa y el extendido sanguíneo. Ahora vamos a entrar a hablar de la fiebre amarilla. Como antecedentes en lo que es la fiebre amarilla, esto data desde 1935, donde ya se introdujo esta vacuna al mundo. Antes de 1936 hubo una epidemia en nuestro país en diferentes regiones, como en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades, y se extendió por todo el trópico de nuestro país. En el 2004 se inicia la vacunación al grupo de un año dentro del esquema nacional. Eso ya está dentro del esquema como corresponde. ¿Cuál es la descripción clínica? Estamos hablando de la fiebre amarilla. Por favor, decimos que es una enfermedad infecciosa, viral aguda, febril, endémica y potencialmente epidémica, y está transmitida también por mosquitos vectores. ¿Cuáles son los aspectos clínicos? Este cuadro clínico varía desde las formas asintomáticas o también enfermedad febril moderada, que se da en el 90%. Son de evolución favorable hasta las formas graves con sangrado masivo, y estas son de alta letalidad. En general, la forma clásica grave se caracteriza por una enfermedad sistémica de alta letalidad, que se manifiesta con fiebre, postración, compromiso hepático, renal y cardíaco. Y también puede haber manifestaciones hemorragias y llega un choque y se produce la muerte. La evolución de esta enfermedad puede incluir 3 periodos importantes: periodo de infección, periodo de remisión y el periodo de intoxicación. ¿Cuál es la distribución y frecuencia? En Bolivia, el área endémica por fiebre amarilla se extiende desde una altitud que varía de los 300 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Debe haber una condición de la temperatura entre 18 y 26 grados o más. También puede presentarse en zonas de llano, bosques húmedos y secos, o también lugares donde hay un piso montañoso subtropical. El agente etiológico es el virus de la fiebre amarilla. Esta viene de la familia Flavoviridae, el género Flavivirus, y la fuente se encuentra en zonas urbanas. Los reservorios son los seres humanos y el mosquito Aedes aegypti. Está en las zonas selváticas. También se puede considerar a los vertebrados, tales como los monos, marsupiales y los mosquitos, los Haemococcus, como reservorios. ¿Cuál es el modo de transmisión? Por medio de un vector, que es el mosquito, que vemos acá en la foto, quien a través de una picadura extrae la sangre infectada y la inocula a una persona sana. O sea, es un vector que lleva de una persona infectada a una persona sana. La fiebre amarilla urbana, que en algunos libros está como FAU, su ciclo es persona infectada Aedes aegypti como vector a persona sana. Este tipo de fiebre fue erradicada en el país ya desde 1942. Y la fiebre amarilla, la otra selvática, la FAS, en Bolivia, esto se transmite de monos infectados a mosquitos del género Haemococcus, de estos monos y accidentalmente a seres humanos, que estos ingresan
a lugares selváticos o donde existe un ambiente selvático. ¿Cuál es el diagnóstico? Debe ser clínico, epidemiológico y laboratorio. En el epidemiológico debemos hacer hincapié, la anamnesis, la investigación en la procedencia del área endémica o también visita a zonas enzóticas. También debemos preguntar sobre la asociación con casos o cuadros típicos en situaciones de brote. También debemos preguntar, averiguar, investigar muertes previas de algunos primates o marsupiales en estas zonas enzóticas. Lo más importante también debemos preguntar los antecedentes vacunales. En laboratorio se hace serología para identificación de anticuerpos específicos, se hace aislamiento del virus, se puede también hacer una histopatología a partir de una muestra hepática por necropsia y por último podemos ahora actualmente hacer la reacción en cadena de la polimerasa, la que es la PCR. En la vigilancia epidemiológica, caso sospechoso, definimos como individuo que tiene un cuadro febril agudo durante 7 días. Puede ser residente o que estuvo en esa área de riesgo para la fiebre amarilla en los últimos 15 días. Por favor, entendamos bien, caso sospechoso. Esto puede ser pregunta de examen. Individuo con cuadro febril agudo durante 7 días, residente o no, pero que estuvo en la zona de alto riesgo en los últimos 15 días. Y esto se pone en subrayado y decimos sin el antecedente de haber sido vacunado. Caso confirmado, ¿qué es? Es todo caso sospechoso que haya sido confirmado por laboratorio o presente un nexo epidemiológico con un otro caso confirmado por laboratorio. Y caso descartado es el caso sospechoso que laboratorialmente da como resultado negativo. Cuando hablamos de brote, esto es importante porque es diferente a las otras patologías. Un brote de fiebre amarilla es la presencia de por lo menos un caso confirmado. Cuando ya existe un caso confirmado, ya podemos hablar de un brote de fiebre amarilla. ¿Qué conducta debemos tomar frente a un caso sospechoso? Se debe realizar la notificación. Esta es inmediata y obligatoria. Y luego pasamos a la investigación epidemiológica. Iniciar inmediatamente la investigación del caso. Se debe mantener todos los registros de manera completa con los datos que pide la ficha epidemiológica. Además, debemos preguntar o indagar sobre todos los sitios que haya visitado el enfermo en el curso de 15 días previos al comienzo de la enfermedad. Tratamiento, no existe tratamiento eficaz. En los casos graves está indicado el tratamiento sintomático y de soporte. Y si vemos y es necesario, debemos transferir a un centro de mayor complejidad. ¿Cuáles son los métodos de control epidemiológico? Debemos hacer educación y es posible hacer un plan de vacunación, informar a la población de los riesgos de contraer esta enfermedad, hacer conocer la necesidad, como hace rato indicábamos, la utilización de mosquiteros, la vacunación total en estos municipios endémicos y también debemos vacunar a personas migrantes que pueden estar de viaje, de visita o de paso por el lugar endémico. También debemos hacer la vacunación en los municipios aledaños, acerca a estas zonas urbanas o de alguna forma lugares de alto riesgo. ¿Cómo debemos hacer el control paciente? Debemos aislarlo. Hay que tomar una precaución respecto a la sangre y los líquidos corporales y evitar el acceso de los mosquitos al paciente durante 5 días. Control en la comunidad, debemos hacer vacunación masiva
eliminar todos los sitios, esto es importante, donde se reproduzca o pueda reproducirse el mosquito transmisor. Y esto lo vamos a hacer a través de una búsqueda activa. También vamos a hacer monitoreos rápidos y de vacunación para ver si hay personas que no tienen un estado vacunal de esta enfermedad. La vacunación se debe realizar a través de actividades de vacunación masiva con carácter o como medida preventiva y evitar un posible brote. Seguimos con las medidas preventivas, hacemos la vacunación. Hace rato decíamos con la vacuna antiamarílica que se administra a los niños o niñas de 12 a 23 meses, y a esto simultáneamente con la vacuna SRP o SR. El Reglamento Sanitario Internacional recomienda la vacunación de los viajeros hacia estas zonas endémicas o exóticas cada año, con el fin de validar el certificado internacional contra la fiebre amarilla. Pero sin embargo, para el control de la fiebre amarilla en el país, se recomienda la vacunación contra la fiebre una sola vez, y esto es para siempre. La vacuna se presenta en frascos de 5 dosis y debe conservarse siempre bajo refrigeración entre +2 y +8 grados centígrados. Vamos a entrar a hablar de lo que es ahora la enfermedad de Chagas. Tenemos como agente causal lo que es un microorganismo flagelado denominado el Trypanosoma cruzi, en nuestro país o en Bolivia conocido con el nombre de vinchuca o vinchucas. Esto de alguna forma, estos triatomas se les denomina de esta manera. De igual manera como las otras enfermedades, se hace un diagnóstico laboratorio de la enfermedad de Chagas, se hace un diagnóstico laboratorial específico de esta infección chagásica que tiene características especiales de acuerdo a la fase en que se encuentra la enfermedad. En la fase aguda de la infección debemos buscar los parásitos en sangre, y en la fase crónica debemos buscar los anticuerpos por métodos serológicos. Esto es pregunta de examen. También se hace diagnósticos parasitológicos de la enfermedad de Chagas en la fase aguda. Podemos emplear la técnica de tubo capilar o microhematocrito, el strut, la gota gruesa, la gota fresca o el seno diagnóstico. Es de esta manera, ¿no? Hasta que pique la vinchuca a la persona. También podemos hacer un diagnóstico parasitológico de la enfermedad de Chagas en la fase crónica. Esto es en la fase aguda, por favor, y esto se hace en la fase crónica. Se puede hacer el ELISA, el AI Chagas y la reacción de inmunofluorescencia indirecta. Tratamiento, decimos que el beneficio del tratamiento en esta enfermedad es sobre todo en niños de corta edad con Chagas congénito, puede ser, o de alguna forma en la forma aguda o una infección crónica reciente. Podemos resumir que se provoca una curación del infectado, podemos evitar la aparición de cardiopatías y megavísceras, evitar el Chagas congénito, con este tratamiento disminuimos el reservorio de parásitos y aumentamos el grupo de donadores de sangre. En la medida preventiva, debemos hacer lucha contra estos vectores con la utilización, de insecticidas. Puede ser esto intra o peridomiciliario. Debemos utilizar mosquiteros impregnados en una sustancia química. Debemos hacer mejoramiento y construcción de viviendas. También mejoramiento y reubicación de lo que es el domicilio. Podemos también en la medida preventiva implementar control de transfusiones sanguíneas. También podemos implementar un control serológico de las mujeres embarazadas que viven en estas zonas endémicas. Actualmente, de acuerdo a protocolo, a toda persona
mujer embarazada, se le toma ya en los exámenes de rutina lo que es el HAI Chagas. Otros aspectos de prevención es la educación. Debemos mejorar las condiciones socioeconómicas y la reducción del reservorio de estos parásitos. Bueno, vamos a entrar a lo último, que es la enfermedad de leishmaniasis. Esta enfermedad está presente en 5 continentes. En nuestro país está presente en muchas regiones. Estamos hablando de los Yungas en La Paz, en el Alto Beni y otros lugares también en Tarija, en los cuales se han presentado estos casos. En la actualidad se han reportado casos en 7 departamentos. Vean la importancia de esta enfermedad y de qué y conocer qué vamos a hacer frente a esto. Estoy hablando de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Entonces, con todo este contexto nos hace ver que es importante esta enfermedad. Las formas clínicas tenemos la cutánea, que ocupa el 92%, la mucosa un 8%, y también se ha reportado la leishmaniasis visceral, lo cual no supera el 0,2% o el 2%. Aquí está una representación de la leishmaniasis cutánea, mucosa y también la visceral. Estos son los antecedentes epidemiológicos. Vean cuál es la evolución que tenemos de la leishmaniasis en Bolivia. Estamos hablando gestión por gestión desde 1983 al 2014, donde tenemos picos importantes en 1999, en 1996, el 2007 con un pico más alto relativo al 2006. Luego ya esto baja la incidencia. Y este es un reporte de 2 gestiones por departamento. Vean, La Paz tiene un alto índice, lo mismo Beni, luego Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, con estos indicadores o datos absolutos. ¿Cuál es la etiopatogenia de la leishmaniasis? La leishmaniasis, decimos que en los humanos es un grupo de enfermedades que están producidas por parásitos, estos protozoos del género Leishmania. De igual manera es transmitida por insectos hematófagos del género Lutzomías, corrientemente denominados estos los flebotomos. El agente etiológico de la leishmaniasis son protozoarios unicelulares que se presentan o son de 2 formas, amastigote y promastigote. Clasificación. Tenemos una clasificación de leishmaniasis visceral, cutánea y mucocutánea. Aquí está la representación: cutánea, mucosa o mucocutánea y también el visceral. Modo de transmisión, ya hemos dicho, la transmisión es vectorial. El flebótomo es hembra, tiene que ser, adquiere el parásito al picar al picar a estos animales infectados, que son los reservorios. Esta sangre ingerida por parásitos llega a su intestino. Allá la leishmaniasis sufre una serie de cambios y llegando a transformarse y reproduciéndose. El periodo de incubación de esta enfermedad es variable. Para los humanos tiene un promedio. Desde la aparición de los signos y síntomas estamos hablando de 2 a 3 meses. Los ciclos de transmisión, la leishmaniasis en Bolivia se manifiesta en 2 tipos de ciclo: ciclo silvestre, ciclo doméstico, rural y urbano, con sus diferentes características. El diagnóstico de la leishmaniasis se considera en los siguientes: diagnóstico clínico, epidemiológico y de laboratorio. Epidemiológico. Para el diagnóstico epidemiológico debemos, importante, algunos criterios debemos averiguar o preguntar. Primero, la procedencia, la residencia, los factores sociales, socioambientales, climatológicos también del paciente, y en el mapa que tenemos tratar de ubicar si es esa zona donde vive es de alto riesgo o es una zona endémica. Diagnósticos que se realizan por laboratorio. Debe realizarse en laboratorio
mediante la visualización del parásito, ya sea esto en extendidos, que se llama frotis, o cultivos del material obtenido de las lesiones cutáneas, mucosas o también de la médula ósea. ¿Cuáles son los métodos? Hay parasitológicos, examen parasitológico directo, lo que se llama el EPD, a través de frotis, cultivo, y también podemos hacer histopatología. Dentro de los métodos inmunológicos hay pruebas intradérmicas, reacción de Montenegro, prueba para detección de anticuerpos y las pruebas moleculares. El tratamiento se realiza a través del seguimiento. Esto debe realizarse por personal de salud capacitado. Generalmente son medicamentos de primera línea, los antimoniales. Es ambulatorio el tratamiento, salvo algunas situaciones donde requiera el paciente o la evaluación. Bueno, vamos a continuar. Decía que el tratamiento muchas veces requiere una atención y evaluación especializada. Bueno, en cambio, el tratamiento con medicamentos de segunda línea, como es la anfotericina B, deben realizarse en establecimientos de salud con capacidad resolutiva. Puede ser esto con característica intrahospitalaria. En Bolivia se han obtenido y hay evidencias que los medicamentos más efectivos para el tratamiento de la leishmaniasis son el antimoniato de meglumina y la anfotericina B. Aunque algunas de estas experiencias fueron realizadas también con lo que es la miltefosina, el ketoconazol, itraconazol, la pentofilina, el isoniato de pentamidina y entre otros aspectos, los cuales también han dado buen resultado. ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica? La finalidad es diagnosticar de forma temprana y tratar adecuadamente estos casos detectados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la identificación, el monitoreo en áreas de riesgo, identificación, investigación y caracterización de brotes. Debemos monitorear las formas graves de las diferentes formas clínicas que hemos hablado de la leishmaniasis, y también debemos identificar claramente los casos autóctonos en áreas no endémicas, adoptar medidas de control de estos vectores y reservorios si es necesario. Y debemos monitorear todos los eventos adversos que dependen del tratamiento. De igual manera, hay una ficha epidemiológica, es de notificación también esta enfermedad obligatoria y de investigación inmediata. Esto tendría que ser dentro de las 24 horas por el establecimiento de salud y anotarse en esta ficha, que es una ficha estandarizada a través del programa nacional. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Debemos hacer un control físico en domicilio y peridomiciliario. Esto está dirigido ¿a qué? A reordenar el medio para eliminar los potenciales criaderos, lugares de reposo de las lutsomías. Ejemplo, debemos eliminar matorrales, hay que hacer limpieza de las malezas, lugares de material donde de alguna forma debemos echar la basura. Estos se deben eliminar también de alguna forma alrededor de las viviendas. Debemos chaquear y podemos hacer taponamiento de pircas y así mejorando la vivienda
colocando mallas milimétricas en puertas y ventanas. Bueno, eso es